Bien, la última vez habíamos dejado en el análisis, habíamos hecho un balance de energía, cómo se comportaba una válvula cuando tenía un, un fluido que pasaba a través de ella y qué comportamiento tenía su calor. Y habíamos llegado a que las válvulas son elementos isoentálpicos. Ahora vamos a ver el comportamiento de las bombas. Bien, acá tenemos una bomba, ¿sí? Es el esquema de una bomba, por acá entra el líquido, ¿sí? La bomba es un elemento del circuito que lo que hace es aumenta aumenta la presión, ¿sí? Es decir, que entra con una presión y sale con otra presión. Planteamos un balance de materia, la bomba no, no tiene acumulación de materia, es decir, que el caudal másico que entra es igual al caudal másico que sale. Acuérdense que el puntito de arriba está indicando que es masa por unidad de tiempo. Esto serían kilogramos por segundo, lo que fuere. Es recomendable, con líquidos no hay problema, pero cuando hay gases es recomendable no trabajar los elementos que cambian la presión. Yo recomiendo directamente usar caudales másicos y no caudales volumétricos, porque el caudal volumétrico, si yo tengo una variación de presión o de temperatura, cualquiera sea la variación que yo vaya a darle a mi sistema, voy a tener cambios si yo estoy tomando caudales volumétricos. Si ya saben que el volumen cambia con la presión y con la temperatura. En cambio, con los caudales másicos, pueden ser o kilogramos por segundo o moles, no importa, pero tienen que ser por unidad de masa. Es un elemento adiabático. La bomba, si bien entrega parte de calor, podríamos decir que no es del todo adiabático porque los álabes de la bomba, cuando giran, chocan contra las moléculas de agua, produciendo, ¿sí?, una cantidad de calor que recibe, pero obviamente que es despreciable, por eso dice que el líquido pasa tan rápido que no hay intercambio calórico, no hay pistones y no hay trabajo de expansión, el líquido no cambia el volumen, sí cambia. Recuerden que todo lo que estoy diciendo es de una manera infinitesimal, esto no se cumple, sí podemos decir que son condiciones casi ideales, ¿no? Estas. Y que la diferencia de velocidades es próxima, ya que en general las bombas entran con un diámetro, salen los caños con el mismo diámetro, tengo el mismo caudal, entonces cuando ustedes plantean la ecuación de continuidad, que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, sabemos que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, y si los caños son iguales, las dos áreas son iguales, las velocidades las podemos considerar próximas unas a otras. Ahora vamos a plantear cómo quedaría mi balance de energía. Bien, mi balance de energía va a quedar de la siguiente manera. Vamos a borrar esto. Ahí lo tenemos. Vamos a centrarlo. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a darle un poco más de fuente para que se vea bien. Este sería mi balance de energía. ¿Sí? Vamos a poner acá. Balance de energía. Del balance de energía general que estuvimos planteando en la clase pasada, acá estamos en todos los puntos de acá arriba, estamos eliminando términos que corresponden al balance. El trabajo de la expansión, la diferencia de alturas, y las velocidades de entrada y salida. No tenemos acumulación, por lo tanto lo único que vamos a tener es que la masa por la entalpía, la masa que entra por la entalpía adentro es igual a la masa que sale por la entalpía que sale. Obviamente que por la ecuación 1, el punto 1, las masas son iguales, y lo que vamos a poder hacer ahora nosotros es
sacar factor común masa. Entonces esto quedaría de la siguiente manera, ¿no? Sacando factor común masa. A ver, vamos a probar esto. Al P. Se detuvo. Pausar con... pero es al P mayúscula. Vamos a probar después al P mayúscula. Ahora lo que vamos a hacer es... vamos a ver cómo es que varía la energía, cómo varía la entalpía en un caso de este tipo, ¿sí? Donde nosotros podemos decir que la evolución es isotérmica, no tenemos cambio de temperatura, ¿no? Entonces vamos a escribir la expresión general para la entalpía, es decir, la expresión que corresponda no solo que contempla la situación que estamos hablando de un gas ideal, sino de un gas real. Y nosotros tenemos esta expresión. Vamos a poner más grande, que ya la vimos anteriormente. Esta expresión tiene el término que nosotros para gas ideal usamos esto lo usamos para cuando estamos en la realidad. Ahora, si nosotros decimos que nuestro proceso es isotérmico, entonces estas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? A ver, ahí está. Que esta derivada vale 0, porque y que ese P diferencial de T vale 0. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Se nos anularía este término, se nos anularía este término y quedaría B diferencial de P. Bien, entonces nos va a quedar esto, ¿sí? Esto que vamos a ponerlo que se vea bien, ahí, vamos a ponerlo acá en el centro, quedará que la entalpía, el diferencial de entalpía es B diferencial de P, y ahora lo que voy a hacer es que resolver esta integral, ¿sí? Esta integral nos quedaría de la siguiente manera. Tiki, tiki, tiki. Nos quedaría de esta forma. Vamos a separar un poco. Quedará de esta manera. ¿Sí? Esa rayita que tiene la B abajo es por unidad de masa, ¿sí? Entonces nos quedaría que la diferencia de entalpía, delta de I, va a ser igual a delta de P menos la presión de salida menos la presión de entrada, todo eso por 1 sobre ρ. Bien, ahora esto yo lo tengo que tratar de meterlo, la relación esta, con el balance de energía que tenemos acá arriba. Fíjense que acá yo tengo invertida la entrada de la salida, de la que tengo acá, o sea que va a aparecer un menos, o va a aparecer invertido los términos en la próxima igualación que haga. Y nos queda así, que la variación de entalpía de la integral de arriba es IS, entalpía de salida menos la entalpía de entrada, por 1 sobre la densidad por la presión de salida menos la presión de entrada. Quedará entonces, ¿sí? Ahora combinando las dos expresiones de esta que corresponde al balance de energía, vamos a ver si la podemos pintar. Esta corresponde al balance de energía. Y esta ya tiene reemplazada esta parte, ¿no? Porque yo lo que hago es meto esto acá, pero acá tengo entrada, salida, esto me va a quedar invertido. Entonces, ¿qué conclusión uno puede sacar de esto? Bien, la primera
Conclusión es que como la presión de entrada es menor que la presión de salida, porque dijimos que la bomba, en definitiva, es un elemento que eleva la presión de un fluido. Entonces, como vemos en el término o en el paréntesis que tenemos acá, vemos que si esto es más grande que esto es negativo, ¿sí? Este paréntesis nos va a dar un número negativo, por lo tanto decimos que el trabajo del eje va a ser negativo, el sistema bomba recibe trabajo que se traduce en un aumento de la presión del fluido. Bien, ahora vamos a pasar a otro análisis de otro elemento que son las turbinas. Bien, hay dos tipos de turbinas, ¿no? O sea, nosotros conocemos las turbinas, por lo menos las turbinas que hay en una represa hidroeléctrica, que lo que hace es que genera trabajo en un eje, y el trabajo es impulsado a través de las aspas de una turbina cuando pasa un fluido, en este caso el agua. Ese sería un tipo de turbina, ¿sí? Esas turbinas funcionan por diferencia de energía potencial y se obtiene un trabajo en el eje, ese trabajo en el eje, ¿no? Se pone alrededor de un núcleo bobinado, genera electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. El régimen de la turbina es estacionario, la masa que entra de agua es la misma que la masa que sale, y las que vamos a ver nosotros, que son las turbinas que aparecen ahí en esa imagen, son turbinas de gas o turbinas de vapor, ¿sí? Y que se obtiene trabajo por una diferencia de entalpía, sino tanto por una diferencia de altura, ¿no? De energía potencial, como estábamos planteando recién para los casos de las turbinas de represas hidroeléctricas. Entonces, ¿qué podemos agregar nosotros acá? A ver, qué rancio, no importa. Control B, ahí va. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer, ¡opa! Se me fue la mano. Vamos a achicar esto. Ahí está. Vamos a suponer que las turbinas de gas o de vapor, ¿sí? No hay una diferencia de altura apreciable, el área de entrada, medio lo que explicaba antes, es igual a trabajo al área de salida, y no hay trabajo de expansión. Básicamente esos son los requisitos que tendremos que tener en cuenta para el análisis del balance de energía de una turbina. Entonces nos va a quedar directamente que el balance de energía me va a quedar, ahí lo vamos a poner, tiqui, 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 tiqui. Control B, ahí se ve pequeño, pero lo vamos a agrandar ahora con la opción que se vea. Ahí está. ¿Sí? Que va a ser justamente nada más que por la variación de entalpía. Va a entrar con una entalpía. Vamos a explicar un poco cómo sería el funcionamiento para que se entienda. Supongamos que yo tengo acá vapor saturado, ¿sí? Vapor saturado significa que el vapor de agua lo tengo a 100 grados. Funciona con un mecanismo similar al mecanismo de la turbina de la represa hidroeléctrica. Si eso tiene aspas, el gas a presión hace que las aspas giren y las moléculas de agua empiezan a perder energía cinética y empiezan a condensarse. Entonces lo más probable es que en la salida de la turbina, acá, tengamos vapor y agua, tenemos una mezcla. Supongo que eso lo deben haber visto en alguna otra materia, el ciclo de Carnot. Después de esto va un condensador, porque todo esto es un circuito supuestamente cerrado, que funciona con una bomba y una caldera, ¿no? La bomba impulsa el líquido para que entre a la caldera, ¿sí? Porque esto cae por gravedad. El condensador me lo lleva todo líquido, porque las bombas, después vamos a ver, no solamente aumentan las presiones, pero cuando tengo todo líquido, no tiene que haber ninguna gota de vapor, porque se provoca un fenómeno que se llama cavitación y la bomba se puede romper, se puede fundir. Sería el caso típico del corazón, que por eso es un sistema presurizado, y si yo pongo una inyección de aire en el flujo sanguíneo,
se despresuriza el sistema y las personas mueren. Sería una cosa así, que funciona el ciclo de Carnot, la máquina de vapor, y la bomba a su vez manda el líquido a que se hierva de vuelta en la caldera, y así es el proceso generando trabajo, recordando que no todo, obviamente no todo el calor lo vamos a poder transformar en trabajo de acuerdo al segundo principio de la termodinámica. Entonces, solamente vamos a poder obtener acá el trabajo por la diferencia de entalpía que se consiga. Bien, vamos a hacer un ejercicio que contemple todo esto. Mientras lo voy diciendo, les voy pegando el enunciado para que tengan tiempo de copiarlo, ¿no? Dice, esperen un segundo que soy hombre. Vamos a separar esto, tiqui, 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 control V. Hallar a la temperatura final ahí está. Hallar la temperatura final del gas en el recipiente adiabático si el vaciado es a velocidad rápida. Vamos a separar esto que no quedó bien. Velocidad rápida. Vamos a copiar el esquema. Copiar todo esto hecho a mano. Control V, tic. Ahí tenemos. Vamos a ampliarlo para que se vea. A ver cómo quedará. Tiki. Me queda todo igual. Tiki. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo ahí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, se ven algo escrito porque me tuve que bajar un programita para hacer estos dibujos. Tenemos acá un recipiente, ¿no? Que contiene un gas. El recipiente tiene paredes rígidas y se abre una válvula. Obviamente el gas sale, la presión del interior es mayor a la presión del exterior, como dice acá, hasta que se equilibran las presiones. Y después nos pide calcular la cantidad de calor intercambiado con el medio. Si el vaciado es isotérmico, sería la pregunta B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear un balance de energía. ¿Sí? Un balance de energía es un sistema que no es estacionario, que es abierto, ¿sí? Porque sale la materia, y me va a quedar lo siguiente. Tiki. Tiki. Si un laburo es esto, control V, les aseguro que yo no sé. Sácate. Ese queda muy grande, este queda muy chico, este me gusta. Ahí está. El sistema es no estacionario abierto. ¿Sí? No entra materia, solamente sale. Esto sería el balance de materia. La masa que entra menos la masa que sale es la masa que se acumula. Obviamente que después de esto, lo que va a desaparecer, sabiendo que esto vale 0, vamos a aprovechar y copiarlo, copiamos, tiki, tiki, quedará control V, joya, y este lo vamos a tiki, 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 eliminar. Lo vamos a poner abajo donde estaba. Nos quedaría esto como balance de materia. Ahora vamos a plantear el balance de energía. El balance de energía, por empezar, me dice que el sistema es adiabático, o sea que Q vale 0. Y vamos a hacer unos pequeños desprecios. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, lo que también puedo decir es que el trabajo del eje, y no tengo ni trabajo de eje ni trabajo de expansión, vamos a agregarlo eso, no tengo ni trabajo de eje ni trabajo de expansión, control V, entonces los dos son 0, ¿sí? No tengo... Ahí está. Los dos son 0. Trabajo del eje, trabajo de expansión, no tengo nada ni que se expanda porque es rígido el cilindro, y tampoco como no tengo ni bomba, ni
mi turbina, que serían los elementos que generalmente pueden aparecer en este tipo de balances. Bien, lo que vamos a decir es que la velocidad de entrada, de salida, y el Z de salida con respecto a la entalpía de salida son muy pequeños, ¿sí? Los aportes energéticos que me hacen a mi sistema, la velocidad y la altura, son casi despreciables frente al cambio a la entalpía de salida. Y lo mismo vamos a plantear con respecto a los términos de energía interna. Entonces, lo que vamos a hacer es despreciar esos términos. Vamos a poner copiar, copiar, lo vamos a pasar acá. Control V, ahí los amplío. A ver si este lo puedo separar para que quede. Ahí quedó. ¿Sí? Porque el cambio de temperatura es tan alto que la velocidad, ustedes piensen primero que el aporte energético de la altura respecto a lo que sale y lo que me queda acumulado con respecto a la energía interna es despreciable, es muy pequeño, y mismo la velocidad. La velocidad va a ser un poco alta al inicio y después va a ir disminuyendo. Bien. Entonces, cuando quiera plantear el balance de energía, todas estas cosas, chicos, hay que tenerlas en cuenta, sobre todo como uno va despreciando frente a cada situación. O sea, no es que uno no tenga velocidad, sí tiene velocidad. Lo que decimos que el aporte energético de la velocidad con respecto a la entalpía es mucho mayor que la velocidad. Entonces el balance energético mío solo va a tener el término energético que corresponda a la masa que está saliendo, porque entrada o no entra nada, y la energía de lo que está saliendo, y el término de acumulación, porque me va a quedar a mí algo dentro del tanque, no se vacía por completo. Entonces, mi balance de energía queda de esta manera. Control V, pique, pique. Bueno, se abre el empleo. Ahí está. Queda de esta manera. Donde M es la masa que queda acumulada, U es la energía interna. Obviamente esto en función del tiempo, es decir que dependiendo en qué instante yo me encuentre, voy a tener una masa acumulada y voy a tener una energía interna. Acá queda el punto medio corrido, no sé por qué. Esto tendría que quedar más lindo, no queda así esto. Bueno, es por unidad de tiempo, masa por unidad de tiempo. Bien, ahora este diferencial, ¿sí? Que si recuerdan de derivada, quedaría como el producto, será U por diferencial de M respecto del tiempo, más M por diferencial de U respecto del tiempo. Entonces esto va a quedarnos de la siguiente manera. Ahí está. ¿Sí? Acá maté dos pájaros de un tiro. Metí esto que tengo acá, que se estarán preguntando dónde carajo salió esto. Esto que está acá, lo sacamos del balance de materia, que es que es menos M menos el caudal másico de lo que sale es igual al diferencial de masa acumulada respecto del tiempo, que es lo que puse acá, ¿sí? Por eso esto queda acá, y acá me queda la derivada de M del primero, por el segundo sin derivar. Yo sé que ustedes en matemáticas son bastante cracks, así que
perfectamente se entiende lo que estamos haciendo. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, fíjense que tenemos dos términos que tienen el mismo cociente incremental, el mismo cociente diferenciales. Los vamos a pasar U diferencial de M respecto del tiempo del otro lado y vamos a sacar factor común diferencial de M respecto del tiempo. Acá, tiki, tiki, control V, tiki, tiki. Nos queda de esta manera. ¿Sí? Bien. Ahora hay una parte que no se debe hacer, un matemático me golpearía, que uno podría cancelar los diferenciales, no se cancelan los diferenciales, no se simplifican, pero ¿cómo quedaría nuestra expresión teniendo en cuenta esto? Bien, primero tenemos que empezar a hacer determinadas consideraciones, porque yo ahí puse IS, que es la entalpía de salida, puse U, que es la energía interna, pero hasta ahora no estuve diciendo nada con respecto a si esto es un gas ideal o no. Hasta acá va gas real. Pero supongamos que yo tengo un gas que tiene comportamiento ideal. ¿Qué condiciones son las que cumple un gas con comportamiento ideal? Primero, la entalpía la podemos calcular como ICP por T. La energía interna, U, igual a CB por T, que CP menos CB es R, que podemos calcular la masa con la ley de los gases ideales, y después calculo que deben saber lo que es kappa, ¿no? Kappa, que es la relación de CP y CB. Vamos a poner acá las condiciones de gas ideal que uno tiene que tener en cuenta para poder terminar de hacer el ejercicio. Las condiciones de gas, suponiendo que tiene comportamiento ideal, porque gases ideales no existen, sino gases con comportamiento ideal, podemos plantear que la entalpía de salida la podemos calcular como Cp por la temperatura de salida. Que U lo podemos calcular como CBTS. Que kappa es Cp sobre Cb, bueno, acá está escrito al revés, Cb sobre Cp es 1 sobre kappa. Y que M, que sería la masa del gas, lo podemos calcular de la ecuación de los gases, P por nRT, el número de moles es masa sobre el peso molecular o masa molecular relativa, que esto tendría que estar escrito ahí, esto vamos a poner M, y vamos a poner masa molar, como se llama ahora, y ya lo estamos cambiando, pero no vamos a poner las cosas que no están bien, ya lo vamos a cambiar, le vamos a poner masa molar, ahí está. ¿Sí? Hay que corregir esto. Perfecto. Ahora con esto recién yo voy a poder integrar esta expresión. Si no hago todo esto, yo tendría que tener los datos de gas real como para poder meter acá las expresiones que corresponden a la entalpía, a la ecuación de gases que utilice, de gas real, y la energía interna para gas real. Todo eso tendría que tener en cuenta. Nosotros por ahora nos vamos a mover con gas ideal, entonces podemos poner que se cumplen todas estas condiciones. Bien, con todo esto, que tenemos esto, acá nos queda una ecuación diferencial de primer orden, esto se resuelve muy fácil. Si simplifico esto quedaría, esperen que lo vamos a copiar, esto quedará así, copiamos, lo vamos a poner acá, control V, vamos a sacar esto. ¿Cómo quedaría? Primero, los diferenciales de tiempo, Gaut, van a quedar
Va a quedar esto. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar la masa, dividiendo acá abajo, y esto, y esta diferencia de energías, porque después de todo serían energías, ¿no? Enthalpía sigue siendo energía con el diferencial de U. Entonces vamos a hacer así. Esto lo vamos a pintar, y le vamos a decir que esto va a ser una fracción, y que esto lo vamos a pasar acá a cortar, dividiendo acá, piqui. Quedará eso ahí. ¿Sí? Y esto lo vamos a pasar acá. Pero antes de pasarlo, veamos esto. Yo sé que IS menos U es, como esto es I es CP diferencial de T y U es CB diferencial de T, esto yo lo puedo escribir como CP menos CB por T, o diferencial de T, como quieran. I menos U, CP menos CB, es R. O sea que la entalpía de salida menos la energía interna lo puedo escribir como R por T de salida. ¿Sí? Y diferencial de U, como dije antes, es CB diferencial de T. Ahora, con todo esto, vamos a escribir esta integral. Esto lo vamos a pasar acá. Esto tendría que quedar, esto lo vamos a poner, esperen, vamos a pintar esto, copiar, tiki, y esto vamos a hacer así, vamos a poner esto acá, tiki tiki, no lo hice antes, control V, lo mandé todo de un saque, esto ya bueno, chao, desapareció, listo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar esta integral, que la vamos a traer, copiar, vamos para allá, tiki tiki, control V, nos queda esta integral. Como todos saben, diferencial de m sobre m es logaritmo natural, CB es constante, ¿sí? Recuerden que CB y CP solamente son constantes cuando estamos con gases ideales, si no hay que integrarlo, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con eso. Y nos va a quedar el logaritmo natural de la masa sobre la masa inicial es igual a CB sobre R por el logaritmo natural de la temperatura final por la temperatura inicial, que es lo próximo que yo les voy a pegar acá. Copiar, ponemos por acá, tiki, tiki, control V, sácate, y esto, ahí quedó. Resolviendo la integral queda esto. Y ahora vamos a aplicar un poco de matemática básica. Vamos a aplicar logaritmos y todas esas cosas. Si yo resuelvo esta ecuación logarítmica, ¿sí? Esto quedaría de la siguiente manera. Sácate. Tenemos esto. Recordar que CP sobre CB es capa, o 1 sobre capa es CB sobre CP. Y ahora nos queda todo este, yo creo que lo vamos a explicar qué es lo que está pasando antes que les dé una CB, control V. Acá está. Esto se lee así. Sería la masa inicial sobre la masa final. La masa, esto habíamos dicho que era la masa molar relativa. O sea que esto va a ser M, la masa molar, la masa de un mol. No sé cómo lo llaman ustedes, se llama masa molar. MR, como quieran. ¿Sí? Acá va a ir lo mismo. Vamos a hacer copiar, control V. Ahí va. Simplificamos, simplificamos. El volumen no cambia. Es constante. Se simplifica, me queda la presión final, la temperatura inicial, la temperatura final sobre la presión inicial. Eso sería nada más lo que corresponde a esta parte de la expresión. Entonces ahora todo esto lo vamos a meter acá adentro.
sácate, sácate, sácate. Y nos queda toda esta secuencia, yo las copio. Esto es un ejercicio, ¿les sabéis? Es un ejercicio teórico, claramente, como para calcular cómo va a quedar la temperatura final después de haber hecho este proceso, planteando los balances, qué cosas son las que uno va despreciando. Ahí tenemos. ¿Sí? Lo que hice fue el término TF, T0, TF que está acá, lo pasé del otro lado, quedará TF sería T sobre T0, por, recuerdan la expresión esta, por T sobre T0 sobre R, a esto se le suma 1, ¿sí? La suma de pi, denominador común, tiki, esto se da vuelta, esto sería 1 sobre capa, quedaría, estoy despejando de acá, T, obtienen, no lo despejamos, ya llegamos a la expresión deseada. De ahí despejo capa y despejo T y tengo el ejercicio hecho. Bueno, ahora vamos a empezar por el balance de energía. El balance de masa para la otra situación, si fuese isotérmico el caso, el balance de masa es exactamente el mismo. Obviamente que lo que va a cambiar acá es el balance de energía, porque es isotérmico, ya el recipiente no es adiabático, o sea que va a haber calor. Entonces el balance de energía a mí me va a quedar de la siguiente manera. Vamos a separar un poquito esto, vamos a poner B, control B, y ahora lo vamos a poner ahí que se vea. Nos queda esto. Es todo el mismo procedimiento, pero claramente acá aparece Q, que antes no aparecía. Bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que tenemos el término diferencial de... vamos a poder reemplazar el término del balance de materia, masa de salida o menos masa de salida, es diferencial de M sobre diferencial de θ. Vamos a repasarlo por las dudas. Lo vamos a poder reemplazar por el balance, porque el balance de materia no tiene sentido que lo copie porque es exactamente el mismo, por esto, ¿no? Esto lo vamos a reemplazar por esto, vamos a hacer así, vamos a ponerlo esto, lo vamos a pintar, no, esto solo quiero, ahí, lo vamos a pintar, bueno, esperen que ya me las meto, esto no me va a ganar a mí, a ver ahí, qué rancio que es, y si lo hacemos al revés, bueno, el meme, este lo cambiamos por, a ver si lo puedo hacer al revés, a ver, no hay caso, debe estar todo en la misma secuencia, listo. Esto lo vamos a reemplazar por diferencial de M sobre diferencial de θ. Este diferencial de M sobre diferencial de θ lo vamos a pasar del otro lado restando. Vamos a sacar factor común diferencial de M respecto del tiempo. Y la expresión nos va a quedar de esta forma. Tiki tiki, venimos acá abajo. Control B. Un laburito, todo esto. Control B. Queda de esta manera. ¿Sí? Acá quedaría mi balance de energía. Bueno, vamos a hacer las consideraciones pertinentes para el caso de que esto sea un gas ideal. Las voy a escribir. ¿Sí? Vamos a escribirlas, copiar. Control B, piqui. La próxima les prometo una PowerPoint, pero por ahora confórmense con esto. USB por T, ISP por T, CP menos CB es R. Y entonces vamos a reemplazar y la entalpía de salida menos la energía interna de entrada
lo vamos a sustituir por la expresión. Ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a pasar este diferencial, que ya dije que está mal pasarlo, este diferencial no se pasa multiplicando, ¿sí? Me va a quedar, en la próxima cosa que pegue, me va a quedar acá diferencial de m, diferencial de θ de tiempo no va a estar, acá me va a quedar q por diferencial de θ, y acá me va a quedar m por diferencial de u. Entonces mi expresión va a quedar así. Copy, tiki, 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 control B. Ahí está. No, esto le vamos a sacar esto. Porque me molesta. Esto no, quiero, esperen que esto quiero. Esto lo vamos a poner, creo que era 24, el caballo. Ahí está. Nos va a quedar de esta manera. Tiene diferencial de U, SB diferencial de T, y menos SSR, ya está eso de antes, y me queda esto escrito de esta manera. Bien, ahora, pero esto me dice que es isotérmico, por lo tanto, acá lo que voy a poder decir que como diferencial de T es 0, porque es isotérmico, esto es igual a 0. Bueno, no me quedó bien, pero esto es igual a 0 porque diferencial de T es igual a 0. Entonces, directamente me queda que todo esto, vamos a copiarlo acá abajo, así no copio, control B, igual a 0. E integramos. Integramos esto de esta manera, así la voy a copiar. Yo no sé, a veces prefiero estar en la clase dando clase y no haciendo todo esto, pero porque de última lo que no entienden matemáticamente me lo preguntan acá, pero yo acá no. Yo sé que son geniales en análisis matemático, pero quedó. No sé por qué. Bueno, ahí tiene. Quedó la integral esa, si tiempo inicial es 0, tiempo final es t. Entonces, resolviendo la integral, R y T no dependen de la masa, ¿sí? Y el calor solo va a depender, la cantidad de calor que se emita de la variación del Q del tiempo. Recuerden, todo esto es, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de por masa, ¿no? Bien. Entonces, la integral queda de la siguiente forma. Vamos a buscarla y pegarla. Control B. Ahí está. Bueno, acá, no sé, me quedó, no sé por qué, ya me pasó, a ver si lo hacemos otra vez. Control B. Ahí está, T. Es que cuando hago esto, ahí quedó. Ese es el signo de interrogación. Bien, eso sería el calor por unidad de tiempo, por el tiempo me da el calor total. Y ahí nos quedaría, bueno, las integrales salen derecho porque tanto Q como R y T, no hay una expresión de Q en función del tiempo, entonces es una constante, ¿sí? O sea, eso me está diciendo cuánto calor por unidad de tiempo está saliendo y es independiente del tiempo, la función Q, y ahí tenemos del otro lado RT con la diferencia de las masas, usando las ecuaciones del gas ideal, que están también escritas, no están escritas acá para no hacerlo medio largo, ¿sí? Vamos a usar esto que está acá, lo vamos a reemplazar M como MR esto. M va a ser esto, ¿sí? Y M0 va a ser esto, pero en vez de estar multiplicado y dado vuelta, lo vamos a tener restado. Entonces esto va a quedar así.
El ejercicio en sí no es difícil, lo que tienen que tener cuidado es los términos que uno tiene que despreciar. Y esto queda de esta manera. Acá dijimos ya que esto es MR, a ver si me quedó, no me quedó. Epa. No, me quedó mal. Esperen, porque esto no va acá. Esto va acá abajo, por eso dije, epa. Acá abajo, control B. Ahora sí. Siquiti. Y acá tenemos que poner que esto es MR. A ver si esto me queda mal. Ahí está. Acá le voy a poner un igual para que quede, que se entienda. Sería, acá esto es el MR, este es el MR, nos queda esto. Yo podré simplificar, por ejemplo, R, chao, fuera, T, fuera. La masa molar me va a quedar, el volumen, y a ver si lo puedo escribir acá. Insertar, equation, y esto me va a quedar de la siguiente manera. Tiki, MR menos, me faltó el menos, tiki, menos, por el volumen, por paréntesis, P menos, seguiré. Se dan cuenta porque lo tengo todo preparado, porque si tuviese que hacer esto de esta forma como lo estoy haciendo, tardamos, la clase que están escuchando amigos sería de 5 horas. Quedará de esta manera. Esto es igual a el calor Q. ¿Sí? Esto sería el calor para gases ideales, ¿sí? Donde en este caso el calor va a ser mayor a 0, el sistema recibe calor del medio para que pueda mantener la temperatura constante. Bien. Ahora vamos a pasar a dar algunos tips como para plantear un balance de energía, ¿sí? Los balances de energía sería como una especie de un balance que tuvo comercial. Bueno, más o menos es una cosa así. En un proceso industrial es como llevar la contabilidad exacta de todos los materiales que entran y salen, o se acumulan o se agotan en el transcurso de un intervalo de tiempo en una operación. Y el balance en sí tiene que cumplir con la ley de conservación de masas. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta las masas y la composición de cada corriente que entra y que sale en un proceso durante un intervalo de tiempo. Y cómo varía el inventario del material dentro del sistema en el intervalo que nosotros estamos midiendo. Si así tenemos o no algún tipo de acumulación, ¿sí? Pocas veces es factible esto y de ahí que se hace indispensable armar un sistema de ecuaciones. Ahora, yo voy a tratar de explicar cómo Cuerno 1 va diseñando un sistema de ecuaciones. El principio general de los cálculos del balance de materia es establecer el número de ecuaciones independientes igual al número de incógnitas de la composición de la masa en un proceso. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta es álgebra, sistema de ecuaciones. Eso es lo que tenemos que armar. Nosotros sabemos que un sistema de ecuaciones nos define un espacio vectorial, ¿sí? El espacio vectorial tiene una base. La base de un espacio vectorial la está dando el número de vectores linealmente independientes.
Un sistema de generadores es el número, es una cantidad de vectores que me genera el espacio. Yo lo tengo que hablar en estos términos para poder hacerlo mucho más sencillo. Si no se acuerdan de álgebra, cualquier cosa me escriben y yo les explico un poco más. Pero para que se entienda. Un sistema de... Nosotros en álgebra veíamos temas que decían que era dependencia lineal e independencia lineal. Dependencia lineal e independencia lineal. ¿Sí? Los vectores son linealmente independientes cuando la combinación lineal entre ellos es el vector nulo con los coeficientes de los vectores igual a 0. ¿Para qué me sirve saber que un sistema es linealmente independiente? A ver, sí. Un sistema linealmente independiente me define a mí cuál es la base de mi sistema. Y acá más o menos tenemos que pensar las cosas en esos términos. Yo tengo que plantear ecuaciones para resolver mi sistema, y las ecuaciones no pueden ser redundantes. No puedo tener una ecuación que es la suma de dos ecuaciones linealmente independientes. No sé si se acordaban de los vectores, no sé, lo tendrían que saber. ¿Sí? Que ustedes le preguntaban cuántos vectores linealmente independientes, que ven una ecuación, otra ecuación, esta ecuación, la triangulaban, los vectores que se eliminaban eran los que eran LD, linealmente dependientes, y los que quedaban eran los LI. Los que son linealmente dependientes son combinaciones lineales de los vectores LI. Básicamente, a ver, si yo tuviese tres vectores que son linealmente dependientes, tendría una cosa así. Este vector, me definen el plano, pero yo para definir el plano necesito dos vectores. Eso es cuando yo estoy hablando de linealmente independiente. Es decir, que yo no puedo usar estas tres ecuaciones, tengo que usar dos ecuaciones, suponiendo que tienen que ser LI las ecuaciones. Ahora yo les voy a leer más o menos todo un tipeo, pero estoy explicándolo esto general. Ahora, tres vectores linealmente independientes me generan el espacio, ¿no? R3. Estos serían LI. Acá la combinación lineal es nula porque los escalares que multiplican a los vectores son nulos. Por eso, porque yo ahora les voy a marcar los 6 condiciones que tienen que tener en cuenta. Voy a estar hablando de estos temas. Entonces, como para no confundirlos a la hora de leer los enunciados, porque van a tener que estar pensando en estas cosas, es importante que ustedes puedan entender qué significa cuando se habla de ecuaciones linealmente independientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que cuando plantee un balance que tenga en cuenta las masas que entran, las masas que salen y las composiciones, y puede ser que tenga dos corrientes que entren con lo mismo, no sé, y se pueden generar relaciones de linealmente dependientes. Entonces puedo generar millones de ecuaciones y en definitiva las únicas que me van a poder resolver el problema son las que son linealmente independientes. Para que la solución de un sistema tenga solución única, yo tendría que tener, si yo tengo tres variables, tengo que tener tres ecuaciones linealmente independientes, eso me genera la intersección de tres planos en el espacio, que es un punto, sería la solución única. Si yo tengo un sistema de tres ecuaciones, pero son dos linealmente independientes, o sea que la otra no, sería la intersección de dos planos que me da una recta, y mi conjunto solución es una recta de soluciones. Esas son todas las cosas de álgebra que van a estar escuchando en el momento que yo les dé las consideraciones de cómo poder plantear un balance de energía sin morir en el intento. Bien, entonces, un balance de energía, tenemos que tener en cuenta 6 normas, 6 reglas, así, más o menos, como para entender qué es lo que tengo que plantear. Si no existe reacción química, de nada sirve establecer balances de materia para los elementos químicos presentes, ¿sí?
sea, que no tiene sentido que yo plantee para un átomo, porque si no tengo reacción química, significa que si me entra agua por una corriente, a la salida sale la misma agua. O sea, no tiene sentido eso. En tales procesos, los balances de materia deben basarse en los compuestos químicos, mejor que en los elementos o en los componentes de composición fija, aun cuando no sean compuestos químicos puros. 2. Si tienen lugar reacciones químicas, se debe hacer necesario desarrollar balances de materia basados sobre los elementos químicos o sobre los radicales, compuestos o sustancias que no se alteren, descompongan en forma de proceso. O sea que yo tengo que vigilar que cuando yo vaya a plantear un balance, si tengo reacción química, ¿sí? O lo hago en base a los átomos o lo hago en base a los aniones, cationes, lo que sea. Se ve, dependiendo cada proceso. 3. Para procesos donde no tengan lugar reacciones químicas, es preferible el empleo de unidades de masa, kilogramos, y si son británicos, libras. Para procesos en los que tienen reacciones químicas, es conveniente usar los moles, ¿sí? Por la reacción química que viene expresada en moles. El número de magnitudes desconocidas que ha de ser calculado no puede exceder el número de balances de materia independientes que se puedan plantear. De otra forma, el problema es indeterminado. Básicamente no puedo tener más incógnitas que ecuaciones. Era lo que estaba explicando cuando crucé las manos y hablaba de la intersección de un sistema donde tenga dos ecuaciones LI y que tenga, perdón, tres ecuaciones y que dos sean LI. Ahí lo que me va a quedar va a ser un sistema compatible indeterminado. Entonces no voy a tener una solución determinada. Acá en un proceso tengo que tener una solución determinada. Todo lo que se está calculando es dinero. 5. Si el rango, que el rango es el número de vectores linealmente independientes, si el rango de las ecuaciones de balance de materia independientes es mayor que el número de masas desconocidas que se va a calcular, ha de aplicarse un cierto criterio para determinar qué ecuaciones deberán elegirse para resolver el problema. Si todos los datos analíticos utilizados en el establecimiento de las ecuaciones fuesen perfectos, no importarían qué ecuaciones se eligiesen para ser utilizadas. ¿Qué es lo que está diciendo? Bien, si yo les daba en álgebra, no sé, un sistema de 5 ecuaciones con, perdón, sí, 5 ecuaciones con 4 incógnitas o con 3 incógnitas. Obviamente tengo más ecuaciones que incógnitas, tengo ecuaciones que son linealmente dependientes. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que yo tengo que elegir? Porque yo tendría que plantear ecuaciones que sean LI. Entonces lo que está diciendo es que no importa cuando yo elija, no importa cuál va a ser el vector que yo elimine, mientras que me quede el rango de ecuaciones que coincida con el de vectores independientes, entonces yo voy a tener una solución única. Sin embargo, los datos analíticos nunca están libres de error y ha de tenerse un gran cuidado para seleccionar las ecuaciones más aproximadamente exactas para la resolución del problema. En general, las ecuaciones basadas sobre componentes que forman el porcentaje de mayor masa total son las más seguras. Bien, se entiende. 6. No son 6, son 8. 6. Es importante la admisión del mayor número de ecuaciones linealmente independientes. Cualquier ecuación de balance de materia que pueda derivarse de otras ecuaciones escritas para el proceso no puede considerar. Lo que está diciendo es lo que yo mostraba con los vectores. Es decir, si yo tengo dos ecuaciones que me generan una tercera ecuación, esa tercera ecuación no la puedo contar para poder resolver el sistema, porque me va a quedar que es una ecuación LD, es un vector LD lo que terminaría teniendo. Por ejemplo,
El ejemplo siguiente que vamos a ver, yo puedo escribir que es entre el ácido sulfúrico, el agua y el ácido nítrico. Vamos a hacer un balance de materia sin reacción química. Entonces yo puedo escribir ecuaciones. Por ejemplo, puedo escribir un balance de masa para el agua, para el ácido nítrico, para el ácido sulfúrico, para el nitrógeno, para el azufre, para el hidrógeno, para el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo eso lo puedo plantear. De estas 9 ecuaciones que yo podría plantear, solamente tengo 3 que son LI. Porque como no tengo reacción química, voy a tener ácido, agua y sulfúrico. 3 cosas tengo, hay 3 que puedo plantear. Y siempre es bueno usar las masas de los compuestos. Es lo que estaba leyendo un poco arriba acá. Esta 6 se engancha con la anterior. 7. Si 2 o más sustancias, cualquiera, se encuentren en proporciones fijas, una respecto de la otra en cada corriente que interviene, solo pueden escribirse una ecuación de balance de materia independiente con respecto a aquellas sustancias. ¿Sí? Aunque un balance puede escribirse para cualquier sustancia en cuestión, es mejor, en general, combinar ecuaciones. ¿Sí? Acá lo que estaríamos haciendo sería como, lo que está diciendo acá es como tratar de pivotear. Una vez que tengo todas las ecuaciones, si no me quedan así, como lo que estaba diciendo antes, sería como pivotearlas, juntarlas. Entonces decía, para combinar las ecuaciones que aparecen en proporción constante dentro de un solo grupo y establecer una ecuación para este grupo combinado. 8. Una sustancia que aparece en una corriente que entra y otra que sale sirve como referencia para cálculos y se denomina sustancia de unión. El conocimiento de los porcentajes de una sustancia de unión en 2 corrientes establece una relación entre los pesos de las corrientes de forma que si uno se conoce, el otro puede calcularse. Es decir, que si yo sé cuánta masa de nitrógeno, supongamos que tenga una reacción química que estoy haciendo una combustión. Bueno, el nitrógeno que entra es el mismo que el nitrógeno que sale, o sea que si me entran 50 kilogramos por segundo de nitrógeno, me van a salir 50 kilogramos por segundo de nitrógeno. ¿Qué es lo que va a cambiar? Es que probablemente, más que probable, seguramente, voy a tener una composición porcentual al inicio de la reacción y otra al final. Bien, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Lo voy a copiar. Copiar. Control V. Me resarpé. A ver si se puede bajar un poco. Queda muy, muy grande. Vamos a bajar de 24 a... Ahí está, 18. No sé por qué números pares. Bueno, dice, el ácido sobrante de un proceso de nitración contiene el 23% de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, el 57% de ácido sulfúrico y obviamente el 20% de agua. Y lo vamos a concentrar para que contenga un 27% de ácido nítrico y un 60% de ácido sulfúrico. Bien, entonces, no me acuerdo si había compartido o no esta pantalla. Decimos que el ácido sobrante de un proceso de nitración contiene el 23% de ácido nítrico, el 57% de sulfúrico, el 20% de agua. Este ácido... no, quedó mal esto. Quedó... Este ácido... porque estoy usando... Yo les voy a decir por qué quedó así. Porque yo, para no copiar todo, uso el WhatsApp. Control V. Ahí quedó. Este ácido ha de concentrarse para que contenga el 27% de ácido nítrico, el 60% de sulfúrico por adición de ácido sulfúrico concentrado, que contiene el 93% de ácido sulfúrico y
ácido nítrico concentrado que contiene el 90% de ácido nítrico. Bueno, acá lo que se usa es una base de cálculo, ¿sí? Podemos estar tomando, por ejemplo, la base de cálculo, vamos a escribirla, base de cálculo, 1000 kilos. Kilogramos, barra, bueno, por hora. Supongamos, o 1000 kilogramos directamente. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar a nosotros el dibujito, ¿no? Si tengo acá un esquemilla que hice, acá tenemos X, vamos a llamar al ácido nítrico sobrante, ahí están las concentraciones en % más en masa, perdón, acá puse sobrante, acá tiene que ir concentrado. Ahí está. El ácido sulfúrico concentrado y el ácido nítrico concentrado. Ahí tenemos las corrientes X, Y y Z. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear un balance de materia que vamos a poner insertar, por las dudas, equation, esto lo podemos poner abajo. Acá lo vamos a poner. Insertar ecuación. X más Y más Z igual una Lucrecia. Perfecto. Las unidades, como dijo alguien, se las debo. Este sería lo que lo que vamos a escribir, dale a reaccionar, que esto lo vamos a llamar balance global o balance total, como quieran llamarlo. Balance global. Ahora vamos a hacer el balance para el sulfúrico. Entonces vamos a poner balance sulfúrico. El balance para el sulfúrico. ¿Cómo nos va a quedar el balance para el sulfúrico? A nosotros nos está entrando sulfúrico por dos corrientes. Nos está entrando sulfúrico por la corriente de el ácido sobrenadante y por la que está concentrada con sulfúrico. En una tenemos el 57%, es decir, 0,57, en la otra tenemos el 93%. ¿Sí? Perfecto. Y nos tiene que salir el 60%. Ah, no puse en los porcentajes del dibujo. Bueno, también. Entonces vamos a poner tiki, tiki, y acá le clavamos 0,57 por 57% sería X, la sobrenadante, más 0,93 por Y igual 100 por 0,6, que sería, esta es la primera ecuación, primer balance. Después vamos a hacer un balance para el nítrico. Así ya estaríamos casi terminando, porque tenemos 3 incógnitas, más de 3 ecuaciones no puedo plantear. Cualquier otra ecuación que yo quiera plantear, mi sistema va a quedar sobredimensionado. Voy a tener más ecuaciones que incógnitas. Seguro que si escribo una cuarta ecuación, la ecuación que vaya a escribir, la que quieran, va a ser linealmente dependiente y no nos sirve. Para el nítrico nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Tiki dijo 0,23, que es el porcentaje que tiene la corriente de ácido sobrenadante en nítrico, más el otro tenía Z, entra por Z, que es del 90%, Z,
esto es el 90% por Z, igual, y la cantidad de ácido nítrico tiene que ser el 27%, 100 por .27 alcoyana, tenemos acá nuestro sistema de ecuaciones. Esto, chicos, lo pueden hacer pivoteando, despejan, reemplazan, lo que quieran. ¿Qué respuestas nos tendrían que dar? Yo les voy a poner las respuestas, no voy a hacer eso, se los dejo para que se diviertan. Yo les puedo dar las soluciones. Bien. X tiene que dar 418 kilogramos. Y, vamos a escribirlas todas juntas para que, ahí va. Y me da 390 kilogramos. Y Z igual a 192 kilogramos. Ahí ya tenemos las tres corrientes. Esto, no sé, fíjense, si pueden despejar, reemplazar, o si no, agarran, triangulan, ponen 1, 1, 1, puntito 1000, 0,57, 0,93, 0, 600, y acá no lo puse todo 600. Y acá ponen 0,23, 0, 0,9, 270, lo triangulan, no sé, lo hacen como quieran. Acá, la parte de matemática, ya la dejamos de lado. Bueno, ¿cómo vamos a seguirlo? A la semana que viene voy a subir ejercicios, voy a subir las guías, vamos a hacer ejercicios con reacción química, con gases, no sé, de todos los colores vamos a hacer. Y les voy a subir las guías para que las vayan haciendo. Y de cada tipo de ejercicio, de cada guía voy a hacer un tipo de ejercicio o dos o los que me pidan. ¿Sí? El balance de materia y balance de energía es uno de los temas más importantes. No es el más difícil, pero sí para poder después entender cuando uno plantea en bombas o en intercambiadores o en agitadores, cuesta mucho si uno no tiene en claro toda esta parte, cómo se manejan los equipos, bombas, para qué sirve una bomba básicamente, qué características tiene una bomba. Bueno, después cuando veamos bombas, intercambiadores, agitadores y sedimentadores y fricción serían los otros temas. Pero es importante que este tema lo puedan entender, porque esto sería como la tabla del 2 en lo que son procesos. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier duda me escriben. Bueno, hasta luego.